Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio, a Papá Lector. Mi nombre es Luis Ibarra y hoy vamos a tener una charla muy divertida porque me acompaña mi queridísimo, mi estimado Diego Mejía, autor de una trilogía de libros, bueno, de más, pero de una trilogía de libros cuya palabra para describirlos es diversión pura. Vamos a estar platicando de Primera Caída, el enmascarado de Terciopelo. Diego, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y muy bienvenido seas a este tu espacio. Al contrario, Luis, muchísimas gracias. Tanto gusto de tanto tiempo de no vernos, qué gusto verte. Ya, un ratito, digo, nos vimos físicamente en Phil y por ahí Sí. estuvimos compartiendo en un Ujú. proyectito y bueno, pero pues en abril terminó, entonces de abril para acá que no habíamos tenido ningún contacto y para mí siempre es un gustazo compartir contigo, Diego, bien lo sabes. Eh, Igualmente, mi estimado, igualmente aquí, pues a la orden. Perfecto. Bueno, pues decía yo que vamos a pasar un rato muy divertido y se nos va a hacer muy cortito porque nos trae a esta ocasión Primera Caída, el enmascarado de Terciopelo, volumen número 1, ya lo decía yo, es una trilogía, por acá tengo los otros dos libritos, pero vamos a enfocarnos mucho en este. ¿Por qué? Porque mi queridísimo Diego, acaba de ganar el Audi Award 2023 al mejor audiolibro en lengua española. Y entonces, pues en esta plática vamos a charlar sobre el libro, pero también vamos a platicar sobre el audiolibro. Y bueno, para entrar en materia, mi querido Diego, platícanos qué leemos o qué escuchamos en Primera Caída. Este arranque de esta trilogía, que yo ya lo dije, divertida es la palabra que más la describe. Pues en lo que encontramos en Primera Caída es la historia de un luchador, desde como empiezan muchos picando piedra desde abajo, en las luchas moleras, como le llaman en el medio, es la historia de alguien que quiere abrirse paso en el mundo de la lucha libre, que como uno está ahí, a veces por el mole, en este caso, pero también porque quiere llegar a ser estrella. Pero este luchador que ya tiene un poquito de lona recorrida cuando inicia la trama, pues empieza en un periodo de crisis. Está en crisis porque pues descubre que es demasiado sensible para la chamba. Él es de parte del bando de los rudos, que son los tramposos, los cínicos, los que se encargan de hacer enfurecer a la gente, y pues empieza a descubrir que le afecta mucho, se le desbordan las emociones, y que si bien no es nada malo estar en contacto con tus emociones, pues hay que saber dónde, porque este llega al grado de que se baja del ring en plena lucha a pedir perdón a la gente, cosa que aprovechan sus rivales para, para ganarle, para hacerle una que otra trampa. Y sobre todo, hay un técnico, hay un tramposón que se descubre ese punto débil y está aprovechando todo, pues el mayor bullying posible que le pueda hacer con tal de sacar ventaja. Pero no solamente es la historia de este luchador, no es solamente una rivalidad lo que se está contando, es la historia de vida de alguien que su estilo personal, por decirlo de alguna manera, su propia sensibilidad le genera problemas en casa, porque él crece en esta familia que no quiero usar la palabra a la antigüita, porque hace 10 años todavía se estilaba eso, y pues no somos tan antiguos, aunque así nos veamos tal vez, pero a la antigua usanza, esta crianza donde a los varones se les enseñaba que no te pueden demostrar las emociones, que tienen que ser fuertes, prácticamente que el hombre es proveedor, es el fuerte, es el que resuelve todo, es el que está ahí como un bastión, y pues si uno se siente mal, ¿qué hace? Y es este chico tan sensible que trata de conectar con su padre, pero el padre le recrimina constantemente la sensibilidad. Entonces esto es, como te forman en la infancia, es como vas a terminar en la adolescencia o en la madurez. Entonces es también el proceso de esta crianza que tiene con
en el adulto en que se está convirtiendo. Esas son las dos tramas que vemos y junto con muchas subtramas, evidentemente. Sí, muchas subtramas. Y la verdad es que es una historia muy rica. Una historia que tiene muchas lecturas, mi estimado Diego, porque tú hablas de una persona altamente sensible, que de hecho ahorita está rondando mucho este tema de las personas altamente sensibles, ¿eh? Es un Ujú. tema ahorita en boga y bueno, pues tu libro viene del 2018, entonces, pues te adelantaste un poquito al tema. En cuanto a los años. Lo otro es que es una historia de vida y de superación. A mí me gustó mucho y de hecho yo compartí con mi hijo el más chico que el conde Alexander pasa por un entrenamiento riguroso, por un entrenamiento fuerte, por sudar la gota gorda, por llorar, por sudar sangre, como dicen luego por ahí, ¿no? Con tal de Sí, alcanzar su objetivo, que era llegar a hasta ser, calenturas tenía con los ¿sí? entrenamientos. Exactamente, pero a final de cuentas lo que reflejas tú en tu libro, y aquí me parece padrísimo este punto cuando los niños y los jóvenes leen tu novela, porque sí es un punto a resaltar. Dejas en evidencia, a final de cuentas, bueno, ya sabemos, pero que hay que enseñar, que es que el éxito se alcanza a través del esfuerzo constante, ¿no? No nada más del esfuerzo, sino del constante, de la constancia, de no desfallecer aún y cuando de repente hay momentos de debilidad y demás. Entonces, aparte de que es una historia muy divertida y ahorita vamos a platicar de ello, por las puntadas, por los personajes, por los chistoretes y demás, pues sí me parece que ese mensaje está muy presente en tu historia. No sé si estés de acuerdo conmigo. Sí, y es que a lo mejor el mensaje como tal, como tú lo interpretas, se dio de manera inconsciente. No porque yo sea un inconsciente en la vida, que lo soy, por supuesto, pero no. La primera intención era que, bueno, me conoces, hemos platicado, pues yo fui periodista de lucha libre, ¿Sí? aunque tengo 26 años ejerciendo el oficio de editor y sobre todo de libros infantiles desde hace 26 años, pues como un hobby, algo que empezó por ahí, para pasar el tiempo, se convirtió en algo de casi 10 años, pues fui reportero de lucha libre en una revista electrónica que en degladiadores.com, donde me hice casi que el titular de la Arena Naucalpan. Era la arena que cubría, aunque llegué a cubrir algunas funciones privadas en la Arena México y en la Sala de Armas, pero bueno, esa es otra historia, pero yo tuve acceso de primera mano a lo duro que es la lucha libre. Los entrenamientos son bastante duros. Por ahí, quien tenga el ocio, métase un día a buscar en internet, no los hagan porque si no calientan bien se van a lastimar, pero ejercicios de calentamiento de cuello, sobre todo los hace un luchador titán, métanse ahí a verlos, es brutal lo que hace, es cómo fortalecen esto, porque si esto no está fortalecido, yo tengo más papada que nada, pero bueno, si esto no está fortalecido, el cuerpo se expone a muchas lesiones. Entonces, son entrenamientos muy pesados. Me consta que eso es gente que algunos trabajaban, uno literal, era vendedor de seguros de día, luchador de noche, otros estudiantes, había gente que venía de Querétaro y para llegar a luchar en el Estado de México y acaba la función casi medianoche y pues regrésate a Querétaro porque o pagas eh, tú decías Hospedaje. que, sí, sí, hospedaje o gasolina, pero tienes que, todo lo que inviertas, porque no es así que digas muy bien pagado que digamos. Entonces quise darle ese respeto a la lucha libre, porque tristemente la lucha está muy choteada. Sí. La lucha llega al cine con películas como La Bestia Magnífica, que es una gran película, incluso La Última Lucha, que es un poquito más melodramática, pero una muy buena película, pero de repente todavía Ladrón de Cadáveres, aunque ya viene la cuestión de fantasía y demás, es muy buena película, pero ya cuando viene todo este rollo de las momias de Guanajuato, Frankenstein y Drácula, las mujeres vampiro, etcétera, se desvirtúa demasiado. Se piensa que se toma choteo, entonces no se ve lo duro que es. La lucha libre es un deporte de alto rendimiento, como lo es cualquier otra disciplina deportiva.
Juegos Olímpicos nos desvivimos en aplausos, sobre todo en los Paralímpicos, que México lo hace todavía mejor que en Sí. los Olímpicos. O sea, son muy buenos. Ahora que estuvo de moda, por decirlo de algún modo, o más bien que se hizo visible toda la carrera de Donovan Carrillo, el patinador sobre hielo, que muchos empezaron con la burla, hasta una canción de Juan Gabriel usó, si no me recuerdo, pero que hasta dónde llegó. Entonces, todo eso siempre se ve como el gran esfuerzo, los grandes atletas y el luchador de casi de cargador de la Merced no lo bajan, de alguien sin preparación, y es es que tengo las leperadas en la punta de la lengua, no las puedo decir, pero obviamente, pues es un esfuerzo muy grande que no cualquiera aguantaría. Entonces quise darle ese respeto, porque también si tú ves las series que hay ahora de lucha libre, lo peor que hay es el público. Es hasta falso cómo se ve estas nuevas series que hay. Entonces, no creo que no se les trata con suficiente seriedad. Sería muy pretencioso de mi parte decir que esta es la obra que reivindica la lucha libre, y muchos, pero al menos quise darle algo de respeto, sobre todo por mi yo aficionado, de una afición de niño, de poco más de 40 años de aficionado, y además por lo que vi de toda la gente que vive de esto, que come de esto y las lesiones que tienen. Por eso es que quise retratar también esos entrenamientos tan duros, aderezados con un poco de humor, a lo Con mejor, mucho, con mucho pero, humor. Sí, de pero hecho, sí, es yo no sé honesto. si reivindica la lucha libre, pero de que nos muestras esta parte de atrás que luego mucha gente desconocemos, ¿no? La muestras, y yo creo que la muestras muy bien, y te digo, a mí me sirvió perfecto para usarlo como ejemplo, te digo, con mi hijo menor, que por ahí está él más bien incursionando en el entrenamiento de alto rendimiento de fútbol, Ujú, pero a final de cuentas es eso, ¿no? Es el respeto al entrenamiento que tienes, a la profesión que estás sí, adquiriendo y la constancia, sobre todo la constancia que luego hoy en día, luego es como luego de lo que más adolece, sobre todo la juventud, ¿no? Y bueno, pasemos de esta parte tan un poquito solemne a la parte divertida. ¿Por qué? Porque tu historia aparte tiene varios personajes. No estamos hablando de uno, no estamos hablando de dos, sino que tiene varios. Y todos con sus peculiaridades, todos con sus particularidades, con sus tonos chuscos, pero también con sus tonos de repente serios, ¿no? Porque ya hablábamos, el conde, pues fue un niño que se fijó un objetivo y trabajó para alcanzarlo. ujú. Por ahí el papá, ¿no? De Alexander, del conde Alexander, si bien como tú dices, chapado a la antigua, pero a final de cuentas evidenciando el amor por su hijo, ¿no? Y apoyándolo cuando lo necesitó. Y luego, por ejemplo, está el abuelo y está el traductor. Y luego me encanta que también incluyes a dos personajes niños, pero que les das un alto protagonismo, ¿no? A los dos. De hecho, para Ujú. mí, tanto Vladimir como Carla tienen un muy alto protagonismo. Y eso me encantó también tus personajes infantiles. Y luego por ahí tienes a un hipocondríaco, un luchador que ya es entrenador y que es hipocondríaco. Entonces, qué maravilla este universo de personajes que nos regalas en la primera caída. Y a final de cuentas evidencian, pues, tu gran imaginación y tu buen humor, porque bien decías, hemos tenido la oportunidad de convivir y la verdad es que eres una persona bromista, dicharachera, con muy buen sentido del humor y eso a final de cuentas lo trasladas a tu libro y a tus personajes. Pero, ¿cuál de tus personajes es tu favorito en primera caída? En primera caída, mira, yo creo que el que a todos les tienes cariño y a todos los odio por igual. Porque, no sí, porque todos dan mucha lata de repente. Eh, Me gusta mucho, sobre todo porque, y te agradezco que eres, creo que el primero que me lo menciona, el Caballero Galáctico. Nadie pela al pobre hipocondriaco que de ser el terror del cuadrilátero ahora es el terror de la farmacia, terror de farmacia. Ese personaje me gusta mucho Me porque encantó. a pesar de eso, pues si el padre es exigente cuando lo entrena al niño, el otro no se queda atrás. Sí, Sea, y es alguien que sabe bastante de esto y que quieras que no, eh, es alguien que tiene que lidiar, aunque sí me fui un poquito más por el lado de la comedia porque nunca, mi intención nunca fue hacer algo solemne,
la hipocondria no es más que un trastorno de ansiedad. Y lidiar con la ansiedad, y si vas a tratar de leperada, está muy cabrón. Perdona, ahora Sí. sí, perdona la leperada, si quieres censurar en la No, edición, lo no, 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 entenderé, tú estás en pero tu espacio, estás en tu la, espacio. la ansiedad es un tema muy difícil. Voy a hablar de una experiencia propia. Una vez yo tuve un pequeño ataque de ansiedad, como todo el mundo lo podemos tener, y lo tuve en el trabajo. O sea, hubo una situación en el trabajo, me provocó un ataque de ansiedad y al mismo tiempo yo tenía que terminar de escribir una contraportada de un libro, pues con todo el ataque de ansiedad le escribí, seguía yo checándome te pongo el contexto, una persona cercana a mí falleció. Falleció de cáncer en vías biliares y esta persona, pues por su padecimiento, no solo perdió mucho peso, sino que además se estaba poniendo amarillo. O sea, entonces, ya que había fallecido mi amigo, él, como 13 meses después, más por ahí más o menos, trabajando, una compañera me dice, oye, te veo medio amarillo. Entonces, quieras que no te provoca algo, Sí, porque a veces claro. esta persona era un mes menor que yo. Entonces es cuando entras en conciencia de, yo soy mayor que él, te puede, y esta persona además era médico. O sea, que uno piensa, un médico enfermando, bueno, pues son personas también Claro. enferman, pero cuando piensas, esta persona que tuvo todos los estudios, que no se pudo detectar a tiempo, etcétera, y de repente alguien llega y me dice, estás amarillo, ahí en la torre. Sí. ¿No será que me está pasando eso a mí? Y me provocó el ataque. Me acuerdo que estaba una amiga a mi lado y ella me decía, tranquilo, respira. Me puse a hacer la contraportada, pero acá rato te digo, checándome el brazo a ver si no estaba amarillo, ¿no? Terminé la contraportada, le hablo al autor. A ver, aquí está tu texto de contraportada, porque no cuadrábamos la contra. Se la leí y todavía me dice, ¿me hiciste llorar? Bueno, a pesar de un ataque de ansiedad, le saqué la lágrima. Dice, bueno, creo que uno, no estoy tan perdido. Dos, me dio como que esa pauta de, si un ataque de ansiedad es muy fuerte, pero es peor si te dejas vencer por ese ataque de ansiedad. Sí. Entonces, por eso me gusta mucho el Caballero Galáctico, porque a pesar de que tiene estos ataques, que sí, a lo mejor rayan la exageración, porque es el recurso cómico que quiero emplear, es alguien que se sobrepone, que tiene un negocio exitoso, que fue un gran luchador, aunque no, cuando fue luchador no era hipocondriaco, pero ya cuando pone su negocio, y sin embargo es un maestro reconocido y tiene un gimnasio muy exitoso. Y el otro personaje que me gusta, ay Dios, me gusta, no las mencionaste ahorita, pero me gustan la mamá y la tía del personaje, porque quieras que no, con la mamá tengo el pretexto para hacer referencias cinematográficas de las películas que a mí me gustaban de niño y friéguense, pero también me gusta la tía, porque imagínate la friega que es que tu tía trabaja en la escuela en la que tú vas, ya te tienen checadísimo, me gusta eso y me gusta la dinámica abuelo traductor. Sí, sí, es muy divertida esa. Esa dinámica me gusta, pero a ver, yo te voy a constar, digo, salvo la cuestión del Caballero Galáctico, que sí tiene, es el por qué. Todo personaje que me dé motivo para crear una escena cómica, le voy a tener cariño. Sí, de hecho hay una escena entre el abuelo y el traductor que me encantó porque el traductor se toma muchas libertades, dice, de hecho dice el conde Alexander, ¿no? Se toma muchas libertades. Ese- Y la verdad es que sí, me parece que esos excesos sí le agregan un toque de humor muy, muy importante. Yo creo No, y que la tía, sobre ajá, todo, perdona, el que puntualizado también con ellos, el hecho de, quieras que no, a ver, poner en contexto a la gente que no conoce el libro, eh, el abuelo también es luchador, ¿eh? se va a Japón, pero es tanto el éxito que lo contratan por un mes y se queda como 5 años, y el problema es que se le olvida el español, El entonces español. cuando regresa a México tiene que traerse a un japonés que habla español como traductor. Entonces, también me daba pie para hacer un poco de relajo, aligerar un poquito cuando venían escenas tensas, pero también da un ejemplo de cuando las culturas chocan.
cómo adaptarse y cómo pues, respetarse el uno al otro, aunque son culturas distintas, aunque sí el japonés es medio manchado a veces. Yo te voy a decir cuál es mi personaje favorito. Y mi personaje favorito es Vladimir. Yo creo que yo te dije, los dos niños para mí tienen un alto protagonismo, pero él en particular evidencia a un niño o a un muchachito de altas capacidades. ¿Por qué? Porque él, pese a su corta edad, sabe mucho de lucha libre, pero además atiende sus clases y consigue llevar a el conde Alexander a un punto que ni su papá ni el Caballero Galáctico lo habían llevado, ¿no? Él es realmente el que va y lo lleva a un nivel más arriba. Entonces a mí ese personaje, sus intervenciones, su madurez pese a la corta edad, y, o sea, toda esta dualidad del personaje me gustó mucho. Y me gusta mucho, obviamente, el personaje principal, porque esta alta sensibilidad en un rudazo, ¿no? Porque al final de cuentas por eso alcanza el éxito, porque es un rudo de los, también dice por ahí el promotor, de los de la vieja escuela y demás, que consigue arrancarle al público estos gritos y estas emociones y demás. Entonces, esta dualidad del personaje que consigues, porque estamos hablando de alguien que le gusta la poesía, de alguien que llora en las películas tristes y demás, pero además que consigue en el ring esta rudeza que arranca emociones en el público, ¿no? Y que a final de cuentas, pues eso es la lucha libre, emociones, y hacerte de un bando, estás del lado de los técnicos, estás del lado de los rudos, y es un desborde de emociones. Entonces, esos son mis dos personajes favoritos. Ahora, dentro de los personajes nos regalas, tenemos un héroe, que es el Conde Alexander, y nos regalas un archirrival, que es Golden Fire. Y con Golden Fire, y esto sí no lo voy a decir porque es la parte medular del libro, pero nos regalas un plot twist hacia el final, Diego, que de aplausos y algarabías. La verdad es que yo no lo vi venir, yo no lo esperaba, y le da un toque a tu libro hacia el final, que qué bárbaro, ¿eh? Mis respetos. Gracias. No lo vi venir. Me parece que Golden Fire ya por sí solito era el antagonista perfecto y con ese plot twist, no, hombre, pues lo llevaste un nivel arriba. Ujú. Había que mantener interesada a la gente, sobre todo como el proyecto original era de una trilogía, había que mantenernos interesados, había que, a ver, no es que sea como el plot twist de Buzz Lightyear en Toy Story 2, que el villano, que es un gran chiste, por supuesto, pero sí había que mantener algo que me diera de dónde agarrar para el tomo 2 para el tomo 2 era eso, en el que además, bueno, si ya leíste los otros dos tomos, verás que después baja un poquito de intensidad Golden Fire, porque Carla va agarrando mucho peso, y el problema era que si tenía dos villanos igual de intensos, esto iba a ser un desastre. Entonces, cambia un poquito la personalidad de Golden, pero de hecho no cambia, más bien aflora su lado más inocente para después revelar su gran canallada en el último tomo. Sea, Este, a ver, y ahorita que mencionas la trilogía, que yo de hecho era una de las preguntas que tenía, si desde un inicio ujú, el plan original era la trilogía sí, o si se pensó como un único tomo y luego surgió lo demás, porque sí está totalmente preparado para el tomo 2. ujú. Pero bueno, escribir una trilogía es un reto importante, no es como un tomo autoconclusivo y demás. ¿Cuál fue tu reto mayor al buscar escribir esta trilogía si es que desde un principio se pensó así? Se pensó desde un principio así, todo surge por invitación de la editorial para el proyecto. Eh, fue, digamos, el mayor reto fue conservar el cabello, por eso la gorra, porque no lo logré, evidentemente. Eh, hubo muchos retos de cuestión práctica. Yo tengo mi trabajo en jornada normal, al igual que tú, al igual que mucha gente, entonces solo podía escribir de noche. Ese es el primer reto, que pues uno llega todavía pensando en las cosas del trabajo, eh,
enojado a veces contento, a veces con flojera, a veces con ánimo de escribir. El primer reto es ese, hacerse de la disciplina para escribir todos los días, porque implicó dejar de ver deportes. Me gusta mucho el fútbol americano, ahí lo puedes ver, dejar de Yo ver lo el sé. béisbol, dejar de ver el béisbol, dejar de ir a la arena. De hecho, yo tuve que dejar la revista porque necesitaban que fuera un día para descansar, porque yo escribía de lunes a viernes, los sábados editaba lo que escribía en la semana y a veces el mismo sábado también, aparte de editar lo que había escrito en la semana, escribía capítulos. A veces era visitar a mis papás los sábados acostados o domingos para comer con ellos. O sea, iba a comer con ellos y pues mi papá de repente le gusta tomar una siesta, a los dos, a mis padres les gusta tomar una siesta. Pásame tu computadora, no me voy, pero me pongo a escribir en tu máquina. Claro. Entonces, alguna vez estaba de visita en casa de mi tía, que un poquito está inspirada en la tía del conde, porque mi tía es maestra, mi Va. tía es educadora, y pues se soltó un aguacero de esos con, que inundan todo y con mi estatura un charco es mortal. Entonces fue préstamelo y mi tía cansada, dije, tú préstame tu computadora, yo me pongo a escribir un rato, te aviento un beso de buenas noches cuando me vaya. Al Sí. finalmente no pasa, pues la confianza que hay obviamente con mi tía para poder quedarme escribiendo mientras ella ya se iba Ah, a descansar en su recámara. Entonces, es hacerse de esa disciplina, es dejar de salir con mucha gente, también saber cuándo descansar, porque si no el cuerpo va a tronar. Ese fue el primer reto. Segundo reto es una criaturita peluda que está aquí al lado ahorita muy tranquila, que llegó a mi vida como a los 3 meses de estar escribiendo el libro. Y el gato es muy demandante. Mucho. Ah, Peggy Sue es un gato muy demandante, aunque ahorita se ve como que, ay, se está lamiendo y aquí acostada, una chamarra que tiró y le gusta, una chamarra vieja que le gusta acostarse en ella, pues también eso es demandante. Y lo tercero que fue demandante es que tú conoces mi libro anterior, alguna vez fue como nos conocimos además, Sí, platicando de ese libro así es. con Bruno, seguro ese palomazo, con Bruno Polimateando. Ujú. polimateando. Mi libro anterior era de 7 cuartillas de Word, 6, 7 cuartillas de Word, y de repente escríbete 3 novelas. Una Y yo dije, trilogía, sí, sí, y yo, sí. yo ya lo quería matar en el primer capítulo, ya vámonos. O sea, cuando entregué a la editorial una escaleta de qué iba a tratar cada tomo, en teoría iban a ser cada uno de 10 capítulos. Cada libro tiene como 26 capítulos, ¿no, Sí, hombre? sí, sí. Se me desbordó, pero sí era mucho la presión de, ¿y voy a llenar esto? Pero creo que el resultado fue muy bueno, fue muy bueno. Ahora, hablemos del audiolibro, Diego, que a final de cuentas es el gran reconocimiento que recibió el libro en esta ocasión, el Audi Award 2023. De hecho, yo me aventuré al audiolibro. Una parte la disfruté en el libro como tal y la otra parte la disfruté en el audiolibro. Es una experiencia completamente diferente. Tiene una dramatización genial, el manejo de voces, el manejo del ritmo. Entiendo perfecto por qué ganó el Audi Award. Entonces, es una aventura leer el libro, es otra aventura diferente, completamente diferente, escuchar el audiolibro. ¿Cuál es la parte que más te gusta del audiolibro? La característica, me imagino que ya tuviste oportunidad de disfrutarlo. ¿Qué es lo que más te gusta de la experiencia del audiolibro? La experiencia del audiolibro, lo que más me gusta son los personajes de los narradores, Sí, me gusta mucho. porque imprimen mucho, que hace rato no te los mencioné, pero también me gustan mucho esos personajes, pero me gustan más en el tomo 3 los narradores, o sea, que es cuando ya se vuelven, pues reflejaban mucho esos días cuando yo trabajaba en la arena y que además me daban un equilibrio porque los narradores tienen intervenciones muy cómicas, según Sí, yo, claro. sí las Entonces, tienen. pero después de que ellos me daban el tono cómico, relajaban el ambiente porque venía lo tenso de las luchas finales, que no eran nada fáciles por toda la carga emocional que tiene el personaje a lo largo de los 3 libros. ¿Qué más me gusta de la experiencia del audiolibro? El respeto que le da Noé al libro como tal, cómo respeta la obra y al mismo tiempo le da a cada uno su propia personalidad.
eso me gusta bastante. El trabajo de Álvaro y de Jobad en la ingeniería de audio, porque no es nada más alguien hablando y ya. Sí. Esos efectos de ingeniería de audio y sobre todo lo que más me gusta es que por ahí había una nota que obviamente al ponerlo entre comillas, pues justo le da un tono irónico y reivindica, que como decían, dos libros infantiles se cuelan entre los nominados. Porque bueno, yo conocía la historia de la noticia de la nominación como 2 meses antes del resultado. Fue que la editorial me compartió el resultado y yo dije, cállate el hocico, únicamente se lo dije a mis padres y a mi novia, y los dos me dijeron, cállate el hocico, esperemos a que esto pase para no cebarla, mexicanos al fin Claro. y al cabo, para que no se cebe. Eh, una nota decía, entre los nominados había otro libro, un libro juvenil, decía, dos libros infantiles se cuelan en la nominación. ¿Y por qué se están colando? O sea, ¿por qué? Porque un libro estaba dirigido a adolescentes, como era el otro nominado, y este libro está dirigido a bendiciones a partir de 8 o 9 años. ¿Por eso los vas a hacer menos? Sí, No, claro, y esa es esa la, tendencia muy mala. sí, y la literatura infantil, yo soy bien convencido de que la literatura infantil no existe. Y mira que tengo 26 años viviendo de ella. Existe la buena y la mala literatura, punto. Que hay Sí. historias que sean más adecuadas para cierta edad o no, eso ya dependerá incluso de la capacidad lectora y El del propio lector. criterio en cada Sí. familia, Claro, cada estoy de familia. acuerdo. Entonces, eso es lo primero que es algo que tenemos nos gusta, que pues ahí llega un libro infantil a ganarse el Oscar, haciendo las equivalencias, el Oscar de los audiolibros, o sea, porque no es nada más mejor libro infantil, no es mejor audiolibro en español en general, Sí. contra varios países de distintos géneros que lo ganó. Y además, pues ahí sí, digo, no nos fuimos al Ángel porque era de noche y ya es como han estado las lluvias, pues un proyecto 100% mexicano. De aplauso. Además, era un proyecto 100% mexicano, de autor mexicano, ingenieros de sonido mexicanos, narrador Algo mexicano, mexicano. temática mexicana, la lucha libre. El único no nacido en México, pero que tiene muchos años avecindado aquí, trabajando, más le vale que pagando impuestos, es el ilustrador Edville, que es de Venezuela, pero ya más avecindado aquí, ya casi hijo adoptivo mexicano, que incluso da sus talleres. Entonces, eso es también lo que me gusta, que una obra mexicana se coló, usando ese verbo de manera irónica, una obra mexicana vino a demostrar que no por ser una obra dirigida a un público principal infantil o hecho en México, no tenía por qué no ser considerada para esto. Muy bien, perfecto, me encanta y aquí estoy mostrando algunas de las ilustraciones de Ed. La verdad es que Ujú. son buenísimas, me encantaron, muy caricaturescas y va totalmente al tono cómico de tus libros. A ver, nos quedan menos de 5 minutos, Diego. Entonces, cerremos con una serie de preguntas rapiditas. Para conocerte un poquito más en tu afición a la lucha libre. ¿Lucha Ujú. mexicana o lucha americana? ¿Cuál prefieres? Mexicana. Mexicana. Muy bien. Aunque los dos como están en el continente americano, pero Sí, pero ya ves que les encanta. lucha ¿Rudos o mexicana. técnicos? Yo fui técnico. Yo de niño Mm. era técnico, ya como reportero aprendí a respetar y a entender los dos bandos. Porque sin un rudo no hay técnico, ¿No? ¿No hay? no, no. O sea, si no tienes esa contraparte, el técnico no va a sobresalir, pero también si no sabes ser técnico, no puedes ser un buen rudo. Ah, mira, qué bueno, qué buen apunte. ¿Luchador favorito? De niño, mi luchador favorito era Blackman. Blackman. ¿Y ahorita? Blackman, ya en paz descanse. Ahorita, dado que voy a mencionar uno, por sobre todo que es un gran luchador, pero además por la cuestión afectiva, Solar. Muy bien. Y a ver, la última. ¿Tú también lloras con las películas tristes? A ver, nunca te encariñes con el caballo de Pedro Infante en no desear a la mujer de tu hijo, esa es una trampa mortal. Nunca te encariñes, o sea, no pongas a tus hijos a ver la oveja negra si no quieres traumarlos, si no quieres pagar psicólogo. ¿Cómo no va a llorar uno con eso? Estoy de acuerdo. Yo también he llorado con varias películas, hay que reconocer. Lancia, por favor. Estoy totalmente de acuerdo. Pues bueno, ahí está. Me parece que cubrimos mucho de tu libro, de tu trilogía.
Resta invitar a la gente que no ha tenido la oportunidad de disfrutarlo, de que lo busque, de que lo consiga, de que lo goce, de que se divierta, de que se ría libremente, porque ya para cerrar, te platico, parte del audiolibro me la aventé mientras estaba yo lavando ropa, entonces estaba yo allá en el patio, botado de la risa, y de repente me preguntan de dentro de casa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y digo, no, no, nada, 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 estoy escuchando el audiolibro porque yo botado de la risa. Entonces, qué mejor invitación que esa para que disfruten de tu trilogía de El Enmascarado de Terciopelo. Diego, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias por este tiempo, por haber aceptado y por acompañarme en este espacio y que agasajo tu trilogía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Como te digo, como decía aquel filósofo del Sirenito, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Gracias por la Gracias. invitación. Sabes que a la orden, cuando quieras que platiquemos de literatura infantil en general, o simplemente para echar relajo, también se Me vale. parece bien, que para eso nos pintamos solos a final de cuentas. Muy bien, Exactamente. Diego. Pues muchísimas gracias, un abrazo y un saludo y un abrazo a Circe que hizo esto posible de Penguin Random House. Muchísimas gracias y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.